Can Yaman ha soltado una bomba. Y no es sobre un nuevo lío amoroso o un proyecto secreto. Lo que dijo sobre Demet Özdemir está dando mucho de qué hablar. Y ojo que esto tiene miga. A ver, todos sabemos que estos dos tuvieron una historia, ¿verdad? Y como suele pasar en este mundillo, hubo rumores, hubo de todo. Pero ahora, Can, su expareja, ha salido a hablar y ha sido muy claro. Dijo, confío en Demet, tendrá aún más éxito. ¡Boom! Así, sin anestesia. Para ser honestos, me ha pillado un poco por sorpresa. Pensaba que después de todo lo que se dijo, la cosa estaría más fría que un iceberg. Pero él, con esa seguridad que le caracteriza, va y suelta esto. No es un me cae bien, no es un es una buena actriz. Es un confío en ella, y un tendrá aún más éxito. Eso ya sube el nivel, ¿no creéis? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está mandando un mensaje. Un mensaje para ella, para el público, y quizás hasta para sí mismo. Es como decir, oye, que yo la aprecio, que creo en su talento, que lo nuestro fue una etapa y ya está, pero su futuro es brillante y yo apuesto por ello. Es un gesto maduro, si lo piensas bien. Un poco inesperado, pero maduro. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing. Que justo ahora que Demet está petándolo con su nueva serie, él sale a decir esto para reavivar la llama, para que se hable de ellos de nuevo. Y no os voy a engañar, en este mundillo todo vale. Pero, ¿es solo eso? Yo no lo veo tan simple. Porque Can Yaman, con toda la fama que tiene, con todos los proyectos que le llueven, no necesita inventarse nada para estar en boca de todos. Él ya es noticia por sí mismo. Entonces, ¿por qué iba a necesitar meter a Demet en esto si no fuera sincero? A mí me parece que hay un respeto genuino ahí. Un reconocimiento a la trayectoria de ella. Y es que no podemos negar que Demet Özdemir está en un momento increíble. Su carrera está despegando a nivel internacional, y con esta nueva serie está que se sale. Es una artista con un talento brutal, eso está clarísimo. Y que Can, que la conoce de cerca, que compartió vida con ella, sea el primero en reconocerlo y desearle lo mejor, pues mira, eso dice mucho. A mí me da la sensación de que Can está un poco cansado de todo el salseo que rodea sus relaciones. Quizás está diciendo, ya hemos pasado esa etapa. Ahora cada uno por su camino, y yo le deseo lo mejor a Demet porque sé que vale mucho. Es como cerrar un capítulo con elegancia, pero sin ser frío. Porque si fuera algo negativo, se hubiera callado, ¿no? O hubiera dicho algo más genérico. Pero decir confío en Demet es fuerte. Implica creer en su capacidad, en sus decisiones, en su futuro. Y añadir tendrá aún más éxito, es casi una predicción. Es como si él estuviera convencido de que ella va a romperla todavía más. Pensad en esto, si él no confiara en ella, si no creyera en su potencial, ¿lo diría así de directo? No creo. Probablemente se habría limitado a desearle mucha suerte o algo parecido, que es lo típico. Pero esto es diferente. Esto es un apoyo público, un respaldo a su talento. Lo que yo veo aquí es un Can Yaman que ha madurado. Que ha aprendido de sus experiencias y que ahora es capaz de separar lo personal de lo profesional, y además, de valorar a las personas que pasaron por su vida. Es un buen ejemplo, la verdad. Demuestra que se puede tener una relación, que luego termine, y seguir queriendo y apoyando a la otra persona en su camino. Así que sí, me ha sorprendido, pero para bien. Creo que este comentario de Can Yaman sobre Demet Özdemir es más de lo que parece. Es una muestra de respeto, de admiración y de confianza en el talento de ella. Y sinceramente me encanta. Porque al final, en este mundo del espectáculo, que los compañeros se apoyen y reconozcan el éxito de los demás es de aplaudir. Y ahora la pregunta del millón, que seguro que os estáis haciendo lo mismo que yo, ¿creéis que este apoyo de Can es totalmente sincero o creéis que hay algo de estrategia de cara a la fama de Demet? Contadme en los comentarios, que quiero saber vuestra opinión.